Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 9 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones, en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Aquí van los titulares de hoy jueves 9 de enero en menos de un minuto. Primero, Acción Popular le ha dado un ultimátum al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, y ha anunciado que, de no ver acciones concretas en el caso de la presunta red de prostitución, presentará otra moción de censura en su contra. Segunda, el congresista de Somos Perú, José Gerí, ha sido implicado en un caso de presunta violación sexual y su partido suspende su militancia. Tercera, el primer ministro Gustavo Adriancén dijo que no concurren los elementos suficientes para incluir al prófugo Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Cuarta, el congresista del bloque magisterial Segundo Quirós ha presentado un proyecto de ley para que haya libre disponibilidad de la CTS hasta finales del 2026. Y quinta, el canciller Elmer Schaller denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha secuestrado a 4 peruanos y que no hay rastro de ellos. Muy bien, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí la primera. Luego de que la bancada de Honor y Democracia anunciara una moción de censura en contra del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, por un, entre comillas, grave incumplimiento de funciones al haber viajado a China y no atajar la, en sus palabras, crisis moral vinculada a los presuntos casos de proxenetismo y contratación irregular en el Parlamento, esta vez otra bancada, la de Acción Popular, ha dado un ultimátum al máximo representante del Legislativo. A través de un comunicado, los congresistas de Acción Popular exigen al presidente del Congreso que tome acciones concretas en el caso de la presunta red de prostitución operada por trabajadores parlamentarios. Salguana tenía, como sabemos, programado un viaje a China invitado por la Asamblea Popular de ese país entre los días 5 y 10 de enero, antes de partir, acompañado de Lady Camones, José Williams, Luis Cordero Jontay, Auristela Obando, entre otras personas. Salguana indicó que acortaría su viaje, pero no especificó cuál sería su nueva fecha de regreso. En su ausencia, distintos congresistas de varias bancadas han expresado su rechazo al viaje que viene realizando en medio de lo que se considera una grave crisis en el Parlamento. Desde Acción Popular se le ha dado un ultimátum al presidente del Congreso, a quien se le pide medidas que faciliten la investigación por esta presunta red que habría sido liderada por el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia. De no verse estas acciones dentro de los 3 días hábiles posteriores al regreso de Salguana, los congresistas de Acción Popular señalan que promoverán una nueva moción de censura en su contra, es decir, adicional a la de Honor y Democracia. Segunda noticia, el congresista perteneciente a la bancada de Somos Perú, José Gerí, ha sido implicado en un caso muy serio de violación sexual. El pasado 30 de diciembre, según detalla El Comercio, una mujer de 31 años lo denunció por este delito inmediatamente después del hecho, alegando que la ultrajaron estando ella en estado de inconsciencia en una casa de campo en Canta, donde estaba con Gerí y otros amigos, y ella se indica al congresista como autor de ese delito. La denunciante declara ser amiga de Gerí desde hace varios meses, que estuvieron bebiendo y que se quedó dormida en un asiento reclinable en dicha casa, pero que cuando retomó conciencia estaba desnuda, echada sobre una cama en un cuarto, adolorida en sus partes íntimas, que no vio bien a la persona que salió de la habitación, pero que encontró prendas de vestir que había utilizado Gerí al lado de la cama. Gerí ha negado en sus redes sociales haber cometido violación sexual y dijo que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. Dijo que, abro comillas, repudio cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de la justicia, cierro comillas. De momento, Gerí dice que ha pedido licencia a su partido, mientras que desde Somos Perú han señalado que se ha suspendido su militancia. Recordemos que ha habido previamente otro congresista denunciado por violación sexual, Freddy Díaz, quien llegó al Parlamento elegido por Alianza para el Progreso. Y también, como les comentaba, esto se da pues en medio de una investigación por una presunta red de prostitución en el Congreso. Dicho sea paso, una cosa insólita que he visto ayer es que el Congreso ha sacado un comunicado diciendo que está prohibido el uso de minifalda en sus instalaciones. Es decir,
La institución denunciada por supuestamente albergar una red de prostitución, nada menos, quiere mostrar aquí excesivo recato prohibiendo las minifaldas, que por lo demás es una típica medida que parte de la lógica que las mujeres son las que causan los incidentes de acoso o violación sexual en su contra por la forma como eligen vestirse. Honestamente, cuando vi esta noticia sobre la prohibición de la minifalda en el Congreso, me pareció tan incongruente e insólita que pensé que alguien la había sacado pues por el Día de los Inocentes, pero no, es real. Esta parece ser la forma más, entre comillas, ingeniosa que se le ha ocurrido al Congreso para enfrentar la denuncia de una supuesta red de prostitución, prohibir pues la minifalda. Juzguen ustedes. Tercera noticia, el primer ministro Gustavo Adrianzén tuvo que responder algunas preguntas incómodas en la conferencia de prensa de ayer sobre cosas que el gobierno se está tardando una eternidad en hacer. Una es promulgar la ley dada por el Congreso para corregirse a sí mismo y que restituyó la figura de la detención preliminar. Como sabemos, el legislativo tuvo que retroceder en este tema por el escándalo que se armó al conocerse que había eliminado esta figura en una ley previa, cosa que favorece pues potencialmente a políticos hoy investigados por una serie de delitos, razón por la cual uno intuye que buscaron eliminarla, pero también favorece o también permitió que todo tipo de delincuentes se beneficiaran. El gobierno, en lugar de convalidar rápidamente este cambio de posición o esta enmienda del Congreso, se está demorando, como les decía, una eternidad, todo lo que puede. Ayer cuando le preguntaron a Adrianzén por qué no promulgan ya esta norma, el premier se escudó una vez más en la excusa leguleya de decir que todavía tienen plazo hasta el 14 de enero para hacerlo, lo cual es verdad, pero alimenta pues la sospecha de que están evitando esa promulgación para proteger, quién sabe si al vocero presidencial, Freddy Hinojosa, investigado por el caso Frigo Inca, respecto de quien la Fiscalía acaba de pedir un impedimento de salida del país. Lo otro que está tardando, no voy a decirles que de manera inexplicable, porque es muy obvio por qué se está haciendo, es la inclusión de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Según Adrianzén, abro comillas, no concurren los elementos suficientes, cierro comillas, para incluir al hermano Nicanor en tal lista. Cuarta noticia, luego de que la posibilidad de retirar el 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios, o CTS, venciera el 31 de diciembre del 2024, el congresista Segundo Quirós del bloque magisterial ha presentado un proyecto de ley que propone permitir que los trabajadores puedan retirar todos los depósitos acumulados en sus cuentas de CTS hasta el 31 de diciembre del 2026. En primer lugar, recordemos qué es la CTS para aquellos que no conocen el detalle. Este es un beneficio laboral que busca que los trabajadores puedan acceder a recursos en caso de perder su empleo, ya sea por despido o por renuncia. Para lograrlo, obliga a los empleadores a depositar de manera adicional al sueldo y a las gratificaciones el equivalente a un sueldo al año dividido en depósitos, en dos depósitos que se realizan como máximo en la quincena de mayo y en la quincena de noviembre en una cuenta de una entidad financiera elegida por el trabajador. Para que se pueda cumplir el objetivo de proveer al trabajador de recursos en caso de desempleo, sin embargo, se requiere pues que ese dinero se mantenga al menos una porción mínima, digamos, en la cuenta. Por eso es que la ley determina que esos depósitos, hasta cierto monto, no se pueden tocar salvo que la persona pierda el empleo. Sin embargo, nuestros legisladores se han acostumbrado, así como han hecho pues con los fondos de las AFPs, a permitir la libre disponibilidad de la CTS, pese a que se contradice con el objetivo de proteger, digamos, al trabajador durante el desempleo. En el 2020 se permitió a los trabajadores retirar parte de la CTS para afrontar la pandemia y los efectos económicos del COVID-19 se usaron también para que, o como excusa para que el Congreso anterior aprobara a inicios del 2021 la libre disponibilidad hasta diciembre de ese año y que este Congreso renovara a través de leyes en dos oportunidades para que llegara a la libre disponibilidad hasta finales del 24. ¿Cuál es la justificación para aprobar esta medida ahora? Pues el proyecto menciona que busca mitigar los impactos económicos ocasionados por la inestabilidad política, los efectos del cambio climático y el contexto internacional adverso. Sin embargo, el contexto internacional es actualmente favorable al Perú debido al alto precio de los metales y la inestabilidad política es parcialmente responsabilidad del propio Parlamento. Tal vez sería mejor que los congresistas se dedicaran pues, a evitar aprobar leyes que afectan el crecimiento de la economía y permitan que la CTS vuelva a cumplir su función. Quinta noticia. El canciller Elmer Schaller denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela secuestró a 4 peruanos y que no hay rastro de ellos. El ministro de Relaciones Exteriores señaló en una entrevista que no sabe
en qué estado se encuentran estos cuatro ciudadanos, ni en dónde están, ni, digamos, han solicitado información al menos 20 veces a través de Brasil, ya que Perú no tiene relaciones diplomáticas actualmente con Venezuela, pero las autoridades chavistas no dan razón. Schialer dijo que los cuatro peruanos serían todos hombres entre 30 y 40 años de edad y se apellidan Guamanchumo, Cubas, Malásquez y Mendizábal. Estos cuatro habrían sido capturados por el régimen chavista de forma separada entre septiembre y octubre del año pasado. El canciller también agregó que los cuatro peruanos estarían, abro comillas, acusados supuestamente y sin pruebas de estar complotando, cierro comillas, contra el gobierno de Maduro. Cabe mencionar que la represión y la violencia estatal en Venezuela se reintensificó en los días y meses posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Como ustedes recordarán, en ese sufragio el régimen chavista perpetró un fraude electoral que le dio una victoria ilegal a Maduro, a pesar de que la oposición reunió evidencia contundente que demostraba que González Urrutia había ganado la presidencia. Sin embargo, luego de meses de represión e intimidación por parte del chavismo, en los cuales decenas de personas fallecieron y miles fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo extranjeros, Maduro consiguió mantener el control del país y el líder opositor González Urrutia se tuvo que exiliar en España. Las detenciones de cuatro ciudadanos peruanos se enmarcan pues, en este contexto y no son los únicos, ya que según las propias autoridades venezolanas el régimen ha arrestado al menos 125 extranjeros por presunta participación en, entre comillas, acciones de desestabilización, aunque no han presentado prueba alguna de que ese sea el caso. Es importante anotar aquí que en el pasado el régimen de Maduro ha utilizado a ciudadanos extranjeros que tiene detenidos como fichas de negociación con otros gobiernos, como fue el caso con Estados Unidos en el 2023, cuando el chavismo negoció exitosamente un intercambio de prisioneros. Venezuela ha vuelto a estar en la boca de todos los cancilleres de la región, ya que mañana se realizará la investidura presidencial en dicho país, la cual se atribuye, por supuesto, tanto Maduro como legítimamente el líder opositor González Urrutia. Aunque este último no se encuentra en el país todavía y será muy difícil que logre ingresar a él, por lo que Maduro se juramentará probablemente como nuevo mandatario pese a la ilegalidad de su triunfo electoral. La situación en Venezuela a un día de la investidura es bastante preocupante, ya que ha habido un aumento significativo de la violencia estatal, que ha incluido el secuestro de activistas por los derechos humanos y de, entre otros, el yerno del propio González Urrutia. Es importante recordar que hace unos días el canciller peruano Elmer Schialer reafirmó en una entrevista que el gobierno peruano reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y señaló que si Maduro jura como presidente sería considerado como un autócrata. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos nuevamente un comentario invitado de un tema bien importante. Hace poco ha habido un cambio en la metodología que se utiliza para medir la pobreza en el Perú y esto ha generado especulación en torno a que podría ser pues, una forma de, digamos, querer maquillar las cifras de pobreza para que la situación se vea menos grave de lo que es. Por ello, le pedí a la especialista justamente en temas de pobreza, Norma Correa, profesora de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos explique cómo se mide la pobreza en el Perú y qué piensa ella sobre los cambios que se han aprobado. Esto es lo que me contó Norma. Existen diferentes formas de definir y medir la pobreza. En nuestro país empleamos indicadores de carácter monetario, usualmente basados en estimaciones de canastas básicas de consumo, como indicadores no monetarios, usualmente asociados a acceso y calidad de servicios públicos para dar cuenta de los cambios en la evolución de la pobreza y en las condiciones de vida de la población. Contar con evidencia transparente, rigurosa y confiable es indispensable tanto para la calidad de políticas públicas como para informar a la opinión pública y nutrir los canales de vigilancia ciudadana. El Perú cuenta con una buena base estadística y el Instituto Nacional de Estadística ha logrado posicionarse como una institución que goza de credibilidad. En ese sentido, creo que es muy importante que desde el Poder Ejecutivo se entienda que es prioritario para el país preservar la autonomía del INEI y preservar la confianza en las estadísticas oficiales, especialmente en temas sensibles como la pobreza. Mi postura sobre este tema es que las innovaciones metodológicas en las cifras de pobreza y otras mediciones son bienvenidas. Sin embargo,
no deben hacerse a costa de la institucionalidad ni de la autonomía del INEI. Existe una comisión de pobreza conformada por expertos independientes, la cual ha venido trabajando ya hace buen tiempo en las mejores mediciones, tanto la monetaria como la multidimensional. Ya el Perú, por ejemplo, cuenta con un tablero de control vinculado por esa multidimensional y seguramente hay rutas de mejora que podamos seguir avanzando como país, pero me parece clave que en los espacios técnicos se pueda deliberar con autonomía y sin decretazos. Este es un tema donde es muy importante la generación de consensos y confianza. Muchas gracias Norma Correa por iluminarnos esta mañana con su comentario sobre lo que está pasando con la metodología de medición de la pobreza. Ahora sí llegamos al final del podcast de hoy. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que tengan todos un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.